2 economistas invitados esta mañana al programa, aquí en la cabina de RPP. Está con nosotros el señor Melvin Escudero, presidente del Dorado Investments, profesor de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Además de Alejandro Indacochea, analista económico de Indacochea Asociados. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y quería empezar con ustedes por conocer su opinión sobre el anuncio de este incremento que, de acuerdo al MEF, será gradual del impuesto selectivo al consumo. Se dice que esto no tendrá mayor impacto, pero hay quienes dicen no era la manera, ha sido un recurso facilista del gobierno para remediar, digamos, la caída de la recaudación fiscal. Buenos días, Mávila. Muy buenos días. Gracias por la invitación. El aumento del impuesto al selectivo al consumo es cierto, es poco relevante, es menos del 8% de la recaudación total. Pero va contra una de las prácticas usuales, que es gravar las bebidas que tienen más contenido alcohólico. Acá no, acá el único objetivo es recaudar. Entonces, el consumo se va a trasladar a lo que es las bebidas que hacen más daño a la salud, que afectan, digamos, por el mayor contenido alcohólico. ¿Ya? Pero es un gesto que no le veo mayor trascendencia, no va a tener un efecto sobre lo que implican los ingresos fiscales, ¿no? ¿No va a tener ni siquiera esos resultados que espera el MEF tenga? No. Al contrario, hay un informe del Consejo Fiscal que es preocupante en días pasados, que menciona varios aspectos. Uno de ellos es lo que significa todo un paquete de subsidios que llega al Congreso para una serie de sectores que se van a dar. Estamos hablando para textiles, confecciones, agro, merced a qué criterios. La preocupación por el aumento del costo de la planilla en el Estado. Y un Congreso que sí decide sobre gasto público. Esos son temas importantes. Usted ha abierto una puerta interesante de análisis, pero antes quería escuchar también la opinión del doctor Escudero. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días. Y también al público que nos está escuchando. Efectivamente, el gobierno está en una condición bastante complicada en la gestión de la cosa pública. Uno de los indicadores que más presta la atención el mercado es el déficit fiscal. Y lo que se ha observado el año 2023 es una ampliación significativa de ese déficit de niveles de 1.5 a niveles cercanos al 3%. Dentro de ese contexto, obviamente, el Ministerio de Economía tiene que tomar medidas que busquen expectativas de que se puede cerrar ese déficit. Sí. Lamentablemente, cuando uno está en contexto de recesión o bajísimo crecimiento, no es recomendable subir impuestos. El selectivo al consumo, yo lo entendería, como lo ha dicho el señor Indacochea, en términos de impacto no es muy significativo, pero creo que es una señal del MEF en el sentido de que nos preocupa que los ingresos hayan caído, y este es un mecanismo que no duele tanto como el selectivo, como el IGB, por ejemplo, que sí es masificado y es una fuente principal de ingreso, pero que está de alguna manera condicionado a aquellos segmentos de la población con consumos, digamos, más exclusivos o no de bienes necesarios. Entonces, yo el lo impuesto vería, selectivo al consumo, exacto, se refiere usted. Yo lo vería por ese lado, entiendo, permítame la de apoyar la reducción claro, de la caída de impuestos. Solamente quería, para que el público que nos escucha no se pierda, entender que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se aplica a productos cuyo consumo nosotros o el Estado quiere desalentar. Precisamente por eso se llama selectivo al consumo, y el impacto está en los cigarrillos, en los licores, en las cervezas, eventualmente en bebidas edulcoradas de pronto y otros productos de esa naturaleza. Ahora, expliquémosle al público de qué se trata el déficit fiscal, volviendo a lo que ha advertido el Consejo también. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el déficit fiscal y por qué hoy nos preocupa? En ese sentido, el tema de la caída de los ingresos del año pasado, que se refleja porque la economía ha crecido menos. Cada vez que la economía crece menos, el Estado recauda menos impuestos. Cuando la economía crece más, el Estado va a recaudar más impuestos, ¿no? Esa es la lógica común. Pero el año pasado se cayeron los impuestos. Esta medida del selectivo creo que va apuntando ahí. Digamos, no le va a mover la aguja al presupuesto del Estado, pero va en esa noticia de expectativas de que se ha tomado cuenta de que efectivamente se cayeron los ingresos y vamos a ver en qué sectores podemos empezar a subir. La realidad de las cosas es que hay un déficit fiscal temporal, a mi punto de vista. Sin embargo, estructuralmente, este déficit fiscal que se ha ampliado, que está fuera del rango del Consejo Fiscal, que se ha establecido, digamos, a largo plazo, porque eso estamos hablando de 1% aproximadamente del déficit, ahora estamos cerca del 3%.
La pregunta es si esto se va a mantener de manera estructural o no. Hay margen en el gobierno, ¿y a qué me refiero de margen? Por ejemplo, las clasificadoras de riesgo internacionales que evalúan la capacidad de pago de la República en función a su situación fiscal han mostrado en los últimos trimestres bastantes comentarios de tranquilidad respecto a la parte macroeconómica y económica. Sus señales de alerta vienen más por el riesgo político y social, más que por el tema de que la economía está siendo mal manejada. Bueno, pero quienes toman decisiones sobre la economía son los políticos. Ahí es donde viene el riesgo y por eso es que tenemos la economía ahorita de vacas flacas, como mencionaste, porque la expectativa de los inversionistas extranjeros y locales no se ha manifestado positivamente en más inversión. Lo que hemos visto es bastante cautela que ha frenado la inversión privada ya durante varios trimestres en más de 3 años. Y esto nos está golpeando fuertemente porque, digamos la verdad, la inversión es el motor del crecimiento. Y la inversión pública que tiene que acompañar, se han hecho esfuerzos, pero tampoco al nivel que uno esperaría para reemplazar a la inversión privada, que eso no es posible en ninguna economía del mundo. Entonces, la gran tarea del gobierno en este momento, más allá de cerrar el déficit fiscal o de incrementar impuestos, es cómo hacemos para que la inversión privada despegue, tanto local e internacional, y tengamos un nuevo crecimiento, y con eso vamos a tener también una caída en el déficit fiscal, mayor recaudación tributaria. ¿Eso lo entiende el Estado, señor Indacochea? Más aún, yo creo que el ciudadano de la calle no tiene el mensaje en claro. La única manera de mejorar mis ingresos y generar empleo no es con gasto público. No hay ningún país Por eso, que con la gasto pregunta público es, si no ¿el necesita Estado inversión. lo entiende? ¿El señor Contreras es consciente de esto? Se ve limitado. Yo creo que es bastante difícil para un ministro de Economía estar restringido como está el señor Contreras. ¿Por qué? Porque la estabilidad política no se le da el gobierno. Clave para la inversión que acaba de comentar él es la inversión. Pero para que venga esa inversión tiene que haber credibilidad y confianza, que es lo que no da el gobierno. La inestabilidad permanente y la gente y el ciudadano común y corriente en la calle cree que hay una estabilidad relativa con respecto a lo que era Castillo, pero no podemos. El país está inerte, el país está con un crecimiento negativo como el año pasado. Inerte, vamos a seguir siendo pobres. 300.000 personas que se incorporan al mercado de trabajo y ¿qué nada. les parece si vemos por ahora el impacto, para ir cerrando el tema del selectivo al consumo, el impacto que tendrá en algunos precios, en el precio de algunos productos? Tenemos declaraciones del ministro Contreras cuando se refiere precisamente a cuál va a ser el impacto que tendrá en la elevación, por ejemplo, del precio de la cerveza o los cigarrillos. Escuchemos. Considerar que no necesariamente un aumento del IPC se va a reflejar en un aumento de precios para tanto los distribuidores o los consumidores. Eso depende mucho de la estructura de mercado, de la incidencia del impuesto, si el productor es, digamos, hay concentración en el mercado también. De hecho, te cuento que en el 2023, a pesar de que no subimos el impuesto selectivo al consumo, hubo actualización cero, el precio de la cerveza se incrementó. En esa línea, a veces los productores que tienen mayor poder de mercado, mayor capacidad, a veces pueden absorber parte de esta actualización. Esas son las declaraciones del ministro Contreras. Creo que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con los comentarios de nuestros invitados. Estamos compartiendo cabina esta mañana en Enfoque de los Sábados con Melvin Escudero, presidente del Dorado Investment y profesor de la Universidad del Pacífico, y Alejandro Indacochea, analista económico. Primero, no va a ser un ajuste inmediato en señalar que en febrero va a salir un cronograma de implementación de esta actualización que se hace todos los años. Esta actualización del ISC, del impuesto selectivo al consumo, afecta a una serie de bienes que son catalogados por la Organización Mundial de la Salud como dañinos para los ciudadanos. En ese sentido, la actualización del impuesto busca inducir cambios en el comportamiento de los consumidores, de forma que no afecte ni a la reactivación de las empresas. Palabras del ministro de Economía, Alex Contreras, con relación al incremento del impuesto selectivo al consumo, 9:20 de la mañana. Hoy es sábado 3 de febrero y nos encontramos en Enfoque de los Sábados abordando este tema. El Consejo Fiscal, bueno, acá tengo una lista de actualización de la recaudación del impuesto al consumo y cómo se elevarían los precios. Pero, señor Indacochea, usted había dicho que no iba a tener un impacto, digamos, importante en el precio para el consumidor, pero hay un efecto multiplicador
Cierto, en la cadena. En la cadena. Es de consumo porque no popular. solamente reclaman los bodegueros o los consumidores que van a tener que pagar más por una botella de cerveza o por una cajetilla de cigarrillos, sino también el gremio de los restaurantes, por ejemplo, ha alzado la voz. ¿Comentarios sobre eso? Y eso va a arrastrar a nivel popular, incluso en lo que se refiere a bodegas también, que es lo que más se consume y ahora en verano. Entonces, no es solamente el aumento arriba en la cadena. Y ese efecto a nivel de los ingresos fiscales para mí no es relevante, no es menos del 8%. No es algo significativo. Y la crítica va que adicionalmente está agravando las bebidas independientemente del contenido alcohólico, cuando lo que se debería es desincentivar el consumo de aquellas bebidas que tengan más alcohol y que hagan más daño a la salud. Quisiera la opinión de ambos respecto a las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal. Ha dicho que de incumplir la regla fiscal, esto generará problemas de credibilidad para nuestro país, como además el señor Escudero había advertido, lo que necesitamos es credibilidad para atraer inversiones. Es decir, ya el Consejo Fiscal está diciendo, ojo, incumples la regla fiscal, así sea por décimas, y esto te va a bajar la nota. Si antes tenías 20, vas a ir bajando, tendrás ahora 17 y te mirarán con otros ojos. Todo esto aunado a una serie de medidas populistas que se han tomado, ¿no? Dice, el Consejo Fiscal señala que el Poder Ejecutivo y el Congreso van en dirección contraria y están generando presión a una menor recaudación, a un mayor gasto público y a nuevos riesgos fiscales. Y ha advertido además de una serie de un conjunto de riesgos que deben ser abordados por las autoridades en el corto y mediano plazo para mitigar ese impacto. Señor Melvin Escudero. A mí me gustaría empezar analizando 3 componentes fundamentales en lo que es la gestión del presupuesto del país y el déficit fiscal. El primer componente, digamos, a pesar de que no es directo, es indirecto, pero muy importante, es la estabilidad macroeconómica del sector monetario, responsabilidad del Banco Central. Sobre eso prácticamente nadie se ha pronunciado en contra, todos están aplaudiendo, las tasas de interés subieron, ahora están bajando, la inflación está controlada, ya estamos rango meta. Entonces, política monetaria de Perú, perfecto. Calificación internacional de los multilaterales, de las agencias clasificadoras de riesgo sobre Perú en política monetaria, nota sobresaliente a nivel mundial. En política fiscal también existe una buena nota. Comparando, digamos, lo que está pasando Perú con Chile, Colombia, México, Brasil y todos los mercados emergentes, la estructura del manejo fiscal de Perú también sigue siendo sobresaliente. Estamos hablando, no es 20, pero estamos hablando en el rango de 15 a 20, si uno lo quiere ver en temas de calificación, claro, calificación de las notas de alumnos, ¿no? Entonces, eso permite que en el mercado internacional las agencias clasificadoras de riesgo y los inversionistas internacionales tengan un apetito por el riesgo Perú, es decir, quieren invertir en Perú. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que hace un par de semanas el ministro de Economía estuvo en Nueva York y recibió un premio por la colocación de bonos más importante del año 2023. ¿Desde cuándo acá Perú, si estamos en tanta crisis, recibe un premio a nivel global como la mejor colocación de bonos? Es por esta disciplina que ha habido monetaria y fiscal. Sin embargo, hay un tercer componente. Y este tercer componente es el que distorsiona. Y es el que le debe hacer doler la cabeza al ministro Contreras prácticamente todos los días. Congreso de la República y unos ministerios dentro de lo que es la gestión ya del gobierno que parece que no se anilearan a hacer las cosas bien, sino que todo lo contrario, están buscando populismo y gestión de gasto que en muchos casos, como es el caso del Congreso, no le corresponde ni exoneraciones ni iniciativas de gasto. Y eso es lo que genera la incertidumbre. Y todo este tema entre el Congreso y el Ejecutivo, que no existe predictibilidad, por ejemplo, para pasar las reformas políticas, ha hecho que la inversión privada, peruana e internacional, diga, oye, esperemos a ver qué pasa el 2026. Pero tenemos todo el 24, todo el 25 y la mitad del 2026, 2 años y medio en camino. Entonces no nos podemos estar confiando en que va a venir una elección positiva. Lo importante es cómo hace el gobierno de la presidenta para alinear también este tercer componente, que es la gestión pública de los otros ministerios que no son gestión fiscal, y el Congreso en un manejo responsable de la economía para generar expectativas positivas. Y acá hay que ver qué inversión, qué medida es la que puede dar un golpe de confianza a la economía.
El Consejo ha observado una ley que tiene como objetivo brindar una serie de beneficios tributarios a un conjunto de sectores económicos y dice que esto afecta negativamente a la recaudación fiscal. Veníamos conversando sobre ello durante la pausa. Es decir, por un lado castiga a un sector elevando un impuesto, pero por el otro otorga beneficios y privilegios a otros sectores. ¿Y Merced a qué criterios lo va a dar? Porque eso se va a prestar evidentemente a lobby de por medio, entrega indiscriminada para determinados sectores, volver al pasado. En esta situación donde en el país tiene emergencia, donde estamos hablando 15 millones en situación de emergencia alimentaria, 10 millones en situación de pobreza. Entonces, no hay lógica para que evidentemente se tome una decisión de ese tipo. Y otro aspecto del Consejo Fiscal es el excesivo gasto público. Si bien el Congreso no toma decisiones, en teoría, sobre gasto público, sí lo hacen directamente. ¿Por qué? Porque para aprobar el presupuesto condiciona que le amplíen el presupuesto de gasto público. Correcto, pero vamos, por ejemplo, a esta ley, concretamente. La 31969 dice, impulsa la competitividad y el empleo en sectores textil, confecciones, agrario, riego, agroexportador, agroindustrial, pero fomenta su reactivación económica al tiempo que afecta negativamente la recaudación. ¿Es momento de ir retirando esos beneficios tributarios? ¿Hay una evaluación beneficio-costo para saber por qué se da a esos sectores y no a otros? ¿En qué forma va a haber el seguimiento? ¿O es la misma política del pasado, donde decidíamos por decreto no subsidiar a determinado sector o determinada actividad económica? Y se presta a otro tipo de manejo en la situación del país, ¿no? Y el otro detalle, evidentemente, va a lo que significa ese gasto público, pues que viene en incremento. Y no hay efectividad en el aparato del Estado. A nivel de los gobiernos locales y regionales, la efectividad ha sido 65, 70%. Regiones como Cusco han devuelto 5.000 millones de soles, Puno igual. Entonces, no tenemos un aparato estatal que pueda efectuar ese gasto, digamos, efectivamente. No tenemos que replantear la descentralización. Algo que hay que tenerlo en claro. La descentralización no ha funcionado en el país. Hay un problema serio de corrupción y incompetencia, mal manejo. Le hago la pregunta a ambos antes de girar de tema, de cambiar de tema. ¿El ministro Contreras debería permanecer en el gabinete? ¿Qué opinan? Complejo, porque es difícil la acción del ministro Contreras cuando él no tiene, digamos, el manejo político. Cuando el premier es el que define muchos de los campos de acción. Bueno, pero ahí estamos ante un problema. Es decir, tenemos un ministro de Economía que debería pararse fuerte frente a decisiones políticas adoptadas por el premier. ¿Qué dice el señor Escudero? Yo sí le daría mi confianza al ministro Contreras. Yo acabo de venir de Norteamérica, donde he estado con varios inversionistas internacionales, y sí se reconoce, repito nuevamente porque es importante, hay 3 componentes dentro del manejo económico de Perú. El manejo política monetaria, no tan sobresaliente. El manejo política fiscal, a pesar de todo lo que estamos hablando y la intromisión del Congreso, también es sobresaliente. Entonces, ¿por qué el país está creciendo menos? Es por el tercer componente. Hay un componente de incertidumbre generado por el propio gobierno, del Congreso, por estas iniciativas de gasto, etcétera, que no ha hecho que la inversión privada retorne. Claro, pero no hay una opinión. Es decir, por ejemplo, una medida populista del Congreso, no hay un ministro que salga y que diga, esta medida va a afectar la economía del país. Exhorto al Congreso a que, por favor, piense bien antes de adoptar esta medida. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Petroperú y el famoso rescate. Trascendió hace unos días atrás que el ministro incluso le había comentado a periodistas que había presentado su carta de renuncia porque se oponía a la manera en que se venía rescatando a una empresa cuya mala administración no es novedad. Sin embargo, al poco nos enteramos que ahora el ministro de Economía no ve con tan malos ojos la posibilidad de ofrecerle un rescate a esta empresa. Y hay un juego de palabras. El premier dice, no va a haber dinero fresco. Entonces va a haber dinero no fresco. ¿Qué es el crédito indirecto que se va a dar a Petroperú? Eso es lo que necesitamos. Es difícil hacer esa gestión. Un ministro de Economía que diga, bueno, ¿me aceptan esto? O si no, simplemente me retiro. En la aprobación del presupuesto, mira, Mávila, a mí me sorprendió que llegaran documentos de 240 páginas a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde estuviera aprobado. Que lo hayan leído tan rápido los congresistas. ¿Qué sucedió? Que estaba condicionado a que se reduzca el fondo de contingencia para emergencias en el país
a fin de que ello vaya a gasto administrativo en el Congreso. Entonces, un ministro no puede aceptar eso. Un ministro tiene que plantear las reglas de juego bien claras. Acá llegamos, esto te está afectando al país y evidentemente tener ese sustento y esa responsabilidad, ¿no? En una entrevista que le concedió a Valeria Fuertes, el ministro de Economía, y que tenemos algunos extractos que estamos compartiendo con ustedes, una entrevista en exclusiva, se refirió al tema precisamente de Petroperú. Antes de ir a la pausa, creo que podríamos escuchar lo que dijo el ministro para luego, al volver, analizar sus palabras y referirnos ya a los puntos de cierre de la entrevista. Yo diría que hay dos etapas en la intervención. Una primera etapa, un fortalecimiento de la gobernanza de la empresa que permita justamente acelerar el plan de reestructuración actualmente vigente. Y segundo, alguna medida que les facilite liquidez a la empresa de forma que pueda desarrollar sus operaciones con normalidad. Pero eso no va a implicar entrega de dinero a Petroperú. Okay. Eso sí quiero ser bastante claro. Palabras del ministro de Economía. Esto fue una entrevista que le concedió en exclusiva a nuestra compañera Valeria Fuertes, que es editora de Economía de Radio Programas del Perú. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con nuestros invitados. Quisiera que nos digan ustedes cuál es su opinión con relación a lo que ha dicho además no solamente el ministro, sino el jefe del gabinete. No vamos a permitir la quiebra, pero, y dejo el signo de interrogación abierto ahí. Vamos a la pausa y regresamos. De febrero estamos en Enfoque de los Sábados hablando de economía con dos invitados especialistas en el tema y habíamos dejado abierto el tema de Petroperú, porque si bien es cierto se ha advertido del impacto negativo que podría tener un rescate financiero, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha dicho que la empresa petrolera va a recibir un apoyo, pero que no estará relacionada con inyección de recursos. Dice, se va a recomponer el directorio y a tratar de sobrellevar las actividades de esta empresa. Finalmente, señalando que lo ideal es que no dependa del erario público como ha ocurrido hasta ahora. Están nuestros invitados con nosotros, Melvin Escudero y el analista económico Alejandro Indacochea, pero quería comentar con ustedes una publicación el día de hoy en El Peruano, para que la comentemos. Dice, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo modificado por el Decreto Supremo. Ese es el encabezado y claramente la redacción nos lleva a pensar que, claro, al margen de que aquí se haya puesto el número de estos decretos supremos, a que es una manera de que pase desapercibido el anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Vayamos a lo medular. Dice, modificación del artículo 1 del Decreto Supremo número 014-2018, modificado por el Decreto Supremo 002-2020. Artículo 1. Designar como miembros de la Junta General de Accionistas de Petroperú en representación del Estado a los siguientes funcionarios. Él o la ministro de Energía y Minas, quien representa 20% del total de accionistas suscritas y pagadas y que preside la Junta. Él o la ministra de Economía y Finanzas, quien representa el 20% del total de accionistas. C. Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, representa 20% del total de las acciones suscritas. Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas representa el 20% y viceministro de Economía. Eso quiere decir que el MINEM ya no va a tener mayoría en la Junta, sino que el Ministerio de Economía será el mayor accionista de Petroperú con el 60%. ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados? Alejandro Indacochea. Mira, primero, Petroperú sí está siendo financiado por el Estado. Es un financiamiento indirecto. Si bien no hay ese dinero fresco, como hace el juego semántico el Premier, hay un financiamiento mediante líneas de crédito que no las va a poder pagar. ¿Ya? Y lo hace por intermedio del Banco de la Nación y a proveedores. El otro tema es el directorio. En el directorio eran 6 miembros, 2 del MEF. El MEF tenía minoría. Los 2 del MEF que renunciaron no se sabe por qué lo hicieron. Se intuye, pero debieron ser explícitos porque habían renunciado. Y los 4 que quedaron porque estaban en desacuerdo con los trabajadores. De acuerdo. Uno que era un director independiente, pero es trabajador, 2 puestos por el Ministerio de Energía y Minas y un trabajador. Hoy día se está poniendo la mayoría a cargo del MEF. Pero acá lo paradójico, el tema de fondo es el siguiente. Petroperú está quebrado. La deuda es 4 veces el patrimonio. La opción acá no es seguir en lo mismo. La opción acá es evidentemente entrar a un proceso de reestructuración y declaración de insolvencia con los acreedores.
Sí. La opinión del señor Escudero. Sí, yo creo que toda gestión desde el Ministerio de Economía se tiene que evaluar en dos contextos también. Esto es bien importante entenderlo. Hay un contexto técnico y hay un contexto político, ¿no? En el contexto técnico, esta nota internacional respecto a cómo se está manejando la cosa pública es sobresaliente. Pero no nos además olvidemos la de eso. reciente baja de la calificación a Petroperú directamente. Claro, eso de ahí es complementario porque no depende directamente, digamos, de la gestión del ministro o su equipo. Pero el contexto político, que usted se ha mencionado, sí es un contexto muy relevante donde los grados de libertad de cualquier ministro de Economía en cualquier parte del mundo son limitados. Pero es un tema en el cual obviamente se tienen que tomar decisiones importantes. La papa caliente política más importante ahorita, desde el punto de vista económico, es Petroperú. Entonces, en Petroperú me da la impresión de que esta decisión que acaba de anunciar le está dando justamente al MEF, porque ha tenido notas sobresalientes, usted encárguese de cómo reestructura Petroperú. Esperemos noticias, todavía no se sabe. Pero el problema de Petroperú es que si se mantiene la estructura, no solo de gobierno, sino financiera, simplemente se va hundiendo. Entonces, a nadie le gusta tener un barco hundido. Lo que hay que tener es un barco que esté a flote y sobre todo marchando a todo vapor hacia adelante. ¿Cómo logramos eso? Es una reestructuración profunda de Petroperú y un análisis nuevo para ver si efectivamente el Estado, como Estado, debe manejar este sector, debe tener una empresa pública o ya es el momento de hacer algún tipo de asociación, como lo han hecho varios países en mercados emergentes. El más reciente y exitoso cerca de Perú es Colombia. Ecopetrol es una compañía pública, pero administrada privadamente. ¿Y qué rentable? Que gana plata para el país. Bueno, vamos a ver, yo no quiero que me gane el tiempo, debemos ir ya. Usted quería decir algo, señor Indacochea. En ese proceso de reestructuración hay que escindir unidades. La refinería de Talara, primero investigar por qué se fue de 1.300 a 6.500 millones de dólares. Un operador internacional. Lo paradójico es que hoy día se le está entregando lotes petroleros a Petroperú. Perú Petro le va a entregar el lote 10. ¿Cómo puede entregar lotes petroleros a una empresa que no ha explorado petróleo durante 50 años y está quebrada? Entonces, este proceso de decisión de reestructuración no lo pueden solucionar, no lo pueden llevar a cabo quienes generaron el problema, empezando por el mismo ministro de Energía y Minas. Antes de que me gane el tiempo, una respuesta muy corta para un tema en particular que me llega por interno. La exoneración del IGB a los restaurantes pagan solo 8%. Esto para algunos es mercantilismo duro y puro. Respuesta corta. Señor Indacochea. Es complicado. Evidentemente hay un alto grado de evasión. Tenemos que entrar a un proceso de una reforma tributaria a fondo. Estos son acomodos que están haciendo en camino y no se está haciendo una verdadera reforma tributaria, que es lo que se pide. Señor Escudero. Sí, el IGB es para todos. O sea, todos los peruanos lo pagan. Los de abajo, los del medio y los de arriba. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se hacen políticas populistas, porque en recesión no solo son los restaurantes lo que pasa mal. ¿Esta es una medida populista? Puede ser calificada como populista, por supuesto, porque está afectando específicamente un sector. Pero si fuera general, para todo lo que es pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que usted sabe, el 90% de la población de Perú vive de pequeña y mediana empresa, la mitad de la cual, o hasta el 70% de esa pequeña y mediana empresa es además informal. Entonces sí es importante tener políticas diferenciadas, pero que sean neutrales, multisectorial, no solamente a un sector específico. De acuerdo, yo le agradezco a ambos su participación. El tema es complejo, ¿no? El tema es difícil de entender, pero creo que ustedes han sido bastante didácticos en poner los puntos más importantes ahí. El tema del déficit fiscal, el tema del manejo de la empresa Petroperú, pero además las medidas populistas que, por otro lado, promueven el Ejecutivo, que es consciente de lo que está ocurriendo, y el Legislativo, en aras de obtener mayor popularidad, mayor aprobación. Muchas gracias. El salario mínimo igual, ¿no? Igual, el salario mínimo. No, afecta al mínimo de la población. Es un gesto más populista, que los gobiernos recurren a ello cuando baja la popularidad. De acuerdo. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Esta mañana en Enfoque de los Sábados, 9:45. Pausa y regresamos.